¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del bloque de entrevistas del reporte. El día de hoy tenemos una entrevista especial porque vamos a hablar con el ex canciller Javier González Olechea sobre precisamente la coyuntura política y bueno, también su aspiración a la presidencia de la República. Doctor, bienvenido al reporte. Hablemos un poco de esta situación política que está pasando el país. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Por dónde comenzamos? Empecemos por, la coyuntura, el tema de Venezuela. El día de hoy que estamos grabando esta entrevista, el señor Maduro asumió el poder nuevamente del vecino país. De forma fraudulenta, muy temprano, para no darle tiempo al señor Edmundo González, presidente legítimo de Venezuela, a llegar y a asumir la presidencia de la República, tomando el control de los aeropuertos, me informan, y de todas las vías de comunicación internas hacia Caracas. El día de ayer hubo una aglomeración importante de ciudadanos venezolanos en la Embajada de Venezuela. Usted estuvo ahí. Coméntenos un poco de esto. Hubo aglomeraciones en muchas partes del mundo libre, en favor del retorno de la democracia y rechazando la dictadura y, por cierto, el fraude electoral que nosotros también condenamos en la OEA, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente el año pasado. En Lima hubo una concentración importante de venezolanos acompañados de peruanos que procuraban levantar la voz y demandar el fin del fraude, el fin de la dictadura, y tuvieron la gentileza de invitarme a asistir y dar las palabras de cierre, muy emotivas por cierto, con mucho fervor, mucha creencia en Dios y esperando que ellos se vuelvan a juntar pronto con sus familiares. Y hay que recordar que la defensa, y yo lo subrayo, de la libertad de Venezuela, para mí, es la libertad del Perú, la libertad de Cuba, la libertad de Nicaragua, y también es una manera muy directa de decirle al electorado peruano que nos debemos vacunar de los comunistas que pretenden hacer lo mismo, sea por la vía de la infiltración u otras, para arrebatarnos la dignidad y las libertades que tanto nos ha costado mantener en un contexto, que hay que decirlo, regional, que es adverso en algunos países al ejercicio de las libertades y la democracia plena. Es importante lo que usted resaltó en la OEA, que puso la agenda en nuestro país con respecto a la situación de Venezuela. Y hoy por hoy, con la postura que nos acaba de explicar, lo resalta bastante en ese sentido. Pero quisiera abordar un poco el tema ya nacional. Si bien es cierto, el país está en una situación turbulenta, con todo lo ocurrido en el Congreso, con la baja aprobación en este gobierno, desde su perspectiva, ¿cómo evalúa esta situación que atravesamos en el país? Lo último que tengo que decir respecto a Venezuela y a la OEA, permíteme comentarlo, es que el Perú fue el primero de los países del mundo que reconoció y condenó el fraude, y en segundo lugar reconoció a Edmundo González como presidente electo. Después siguieron otros países, la administración Biden, por cuenta del secretario de Estado Blinken, y posteriormente, tras idas y venidas y un poco de confusión, por así decirlo, en el Perú, el gobierno rectificó su posición y ratificó que Edmundo González es el presidente electo. ¿Cómo observo la situación peruana? Crítica. Es una situación que preocupa y que nos debe ocupar en los términos que a todos los peruanos de a pie afecta, comenzando por la inseguridad, la falta de empleo, una economía que crece pero que no alcanza, las colas en los hospitales y, por qué no decirlo, la persecución en la práctica de todos los emprendimientos informales, mal llamados así, porque si el 70 y tanto % del país
o de la población económicamente activa busca trabajo por su cuenta y emprende actividades, pues son unos héroes, porque reconocen que la mejor manera de salir adelante es invirtiendo, soñando, creando oportunidades y obviamente entregándolo todo, porque hay una buena cantidad, yo diría una mayoría de peruanos que tienen 2, 3, 4, 5 empleos, y en adición las mujeres que trabajan más en algunos casos que los hombres porque tienen que sostener a sus hijos, muchas de ellas abandonadas por sus cónyuges o los padres de sus hijos. Usted ha formado parte de la administración de Dina Boluarte, pero este gobierno ha tenido muchos problemas en realidad. Hoy hay varios cuestionamientos. Usted, desde su óptica, ¿cuál considera que es el principal error de esta administración para toda esta crisis? Yo formé parte del gobierno de la presidenta Boluarte, invitado para conducir la Cancillería. Estimé que era una manera, siendo un gobierno de herencia constitucional, de contribuir de manera honrosa para elevar el nivel de las relaciones internacionales del Perú, de la política exterior, porque entonces el Perú prácticamente estaba aislado. Recordemos que se hablaba incluso de que se había producido un golpe cívico-militar el 7 de diciembre del año 22, y yo me había pronunciado en contra de esa visión. Inclusive periodistas y periodismo de derecha pura en España decían que esto era un golpe cívico-militar. De manera que acepté en esas condiciones, precisándole a la Presidenta de la República que yo siempre había sido un liberal, que había trabajado en gobiernos democráticos, que tomaba decisiones y que no estaba dispuesto a cambiar mi forma de personal por un fajín ministerial. Bueno, ella aceptó y también me sugirió cuáles serían los conductos y las actividades y las prioridades de la política exterior bajo mi conducción en Torre Tagle. Habiendo un acuerdo, se produjo mi juramentación y formé parte del gobierno. Y he podido observar durante casi 10 meses todo el caminar y el andar del gobierno. Usted me pregunta cuál es el principal error: no interpretar la realidad tal y conforme es, y menos escuchar la calle, porque consideran que todo lo que dice la prensa es un ataque, lo cual es un error, y se alejan de los medios de comunicación creyendo que con las conferencias de prensa enlatadas es suficiente para que el país se informe, no dando oportunidad a entrevistas directas, comenzando por la señora Presidenta de la República, cosa que yo le aconsejé en todos los idiomas, incluso hoy puedo decirlo, le propuse entrenamientos específicos, los puse a disposición de manera gratuita para el Estado, y tras lo cual, se sintió cómoda, pero no salió a contestar de forma directa en entrevista como debe hacerlo un jefe de Estado. Este gobierno parece, como dice alguna canción, vive en un mundo de fantasías, al parecer, porque estamos en una situación de estado de emergencia y salen a decir que la situación en el país está bien, y a eso también se le suma que hay prófugos que la presidenta no reconoce ni responde, dicho sea el señor Vladimir Cerrón y Nicanor Boluarte. Bueno, el día de ayer, o antes de ayer, el señor Dirancén, que funge como premier, dijo que no habían elementos suficientes para poner al señor Boluarte en la lista de los buscados. Bueno, yo no sé cuáles son los elementos que él considera suficientes, pero en todo caso hay una serie de omisiones, en otros casos yo diría errores, pero que también se produjeron durante el lapso que yo fui, miembro del gabinete.
Y entonces, y está en actas y nadie podrá desmentirlo, yo me opuse a varias medidas, entre ellas al salvataje inaceptable e inconducente de Petroperú por miles y miles de millones, y a otras iniciativas. Inclusive propuse algunas reformas y que no fueron atendidas. Varias veces hubo discusión alturada en el Consejo de Ministros, en donde yo manifesté mi discrepancia sobre algunos temas, hasta que llegó un momento que consideré que no era viable que continuara en el Ejecutivo. Para usted se ha hablado mucho el año pasado sobre la vacancia presidencial y quizá proponer un adelanto de elecciones. ¿Cree que es el camino para salir de esta crisis? No creo que es el camino, lo he dicho en todos los idiomas. Creo que si bien la Presidenta de la República tiene que dar cuenta sobre muchos aspectos, no solamente ante la Fiscalía, sino principalmente a nosotros, hoy, en mi caso, los ciudadanos, y considero que una vacancia podría significar la paralización de muchas actividades económicas, y lo que necesita el peruano es producir, comer, llenar su olla y tener un grado mínimo de estabilidad que sí existe, gracias a la resiliencia que tiene el pueblo peruano. Y también hay que decirlo, la economía ha crecido algunos puntos y el año pasado ha registrado la inflación más baja de América Latina, de manera que no todo es negativo. Sin embargo, el balance a la fecha no es satisfactorio. ¿Cuál podría ser, desde su punto de vista, y considerando también que es precandidato para la presidencia de la República, una solución para esta crisis que afrontamos hace bastante tiempo? La crisis es multidimensional, tiene muchas caras. Yo no quisiera dar una respuesta general si no me preguntas por alguna en específico. Hablemos un poco del tema entonces de corrupción, que es uno de los principales problemas. Tolerancia cero. Tolerancia cero significa erradicar todas las raíces que permiten la corrupción y que en el fondo tiene una contraparte, que es la impunidad. Aquí todo el que puede roba, en el sector público y en el sector privado, y nadie paga las consecuencias. O, por ejemplo, se conduce de manera incorrecta. ¿Por qué cuando tú y yo manejamos posiblemente por cualquier calle, vamos a cualquier velocidad y no cumplimos con las normas, y cuando entramos al Callao bajamos a 40 por hora? Muy sencillo, porque el cuerpo humano en la anatomía política tiene un órgano que es el más sensible, que es el bolsillo. Entonces, si tú vas a un restaurante, pagas mucho y comes mal, el bolsillo te va a recordar porque tiene memoria. ¿Por qué vas al Callao y bajas? Porque automáticamente te ponen con derecho una multa y no puedes hacer ninguna transferencia de tu automóvil si no la pagas. De manera que lo que hay que hacer es acabar con la impunidad, y eso es fácil, no depende de ninguna norma adicional. Es potestad del Ejecutivo reglamentar mucho para que esto se acabe, comenzando por la aplicación de otras reformas, entre ellas, en este caso, la racionalización normativa por la vía de la homologación de las normas, la simplificación y la derogación, para ir de miles y miles de normas que son absurdas, en algunos casos estúpidas, a tener un mínimo de 10% de las existentes, y darle al emprendedor, que realmente es un luchador, es un trabajador, la posibilidad de ser formales en un tiempo determinado, y que los proyectos fluyan de manera no del 5, 6 o 7, del 8, del 9, 10%. Y para eso también otra parte de la reforma que yo procuro como cambio radical, y que espero recibir un mandato, primero obviamente como precandidato y siendo candidato, y posteriormente, si Dios y los votos me favorecen, ser presidente de la República, aplicar lo que ya he dicho,
que una reforma del Estado que signifique que trabajemos por lo pronto en Lima los 7 días de la semana, el Estado, 24 horas. Si las comisarías no paran, si los hospitales no paran, si los aeropuertos no paran, ¿por qué tiene que parar una empresa pública o el Estado que tiene que dar servicios? Con 3 turnos, pagando un poco más, por ejemplo, a los que trabajan de noche, algunos de forma virtual y otros de forma presencial, se podría acelerar todas las obras. Es decir, si un puente en una calle en Holanda se hace en un fin de semana y una carretera de cientos de kilómetros se hace en 4, 6, 7, 8, 10 semanas en China, y un edificio, lo vemos en las imágenes, en China de 8 pisos se hace en 48 horas, ¿por qué nosotros no podemos aplicar una reforma radical de la manera como el Estado gestiona sus obligaciones y le brinda servicios al ciudadano? Debemos trabajar 7 días, 24 horas, y para eso hay que organizarlo. ¿Cuánto tiempo demora? 4 o 5 meses. Y podríamos ir a migraciones a recibir un pasaporte a las 4 de la mañana. Habría mucho menos tránsito, mucho menos colas. La gente se desplazaría a su centro de trabajo en vez de en las horas punta esperar miserablemente en un terminal del metro 2, 3 horas, pues trasladarse en 40 minutos, ir en bicicleta, ir en motos de energía que no consuma, mucho menos tráfico y mucho menos contaminación. Aquí hay que hacer cambios radicales y está demostrado que en otras partes del mundo funciona. Lo que pasa es que no hay una visión de país y menos voluntad política. Y en este caso González Olaechea tiene las dos cosas: una visión de país porque sabe lo que funciona y lo que no funciona en otras partes, y tiene toda la voluntad política de aplicar el cambio radical. Mencionó usted sobre cambios radicales. Una de las propuestas que se ha repetido muchísimas veces en diferentes gestiones, en diferentes administraciones y diferentes parlamentos es el cambio de constitución. Es un tema que cada vez que entra una nueva gestión presidencial es un debate importante. Para usted, ¿es necesario cambiar la constitución política del país? Yo no le corro al debate del cambio de constitución. ¿Pero cree que se debería aplicar? ¿Sería necesario? Hay algunas cosas que se pueden mejorar. ¿Solo reformas en todo caso? ¿O un cambio total? Un cambio total va a decir, a ver, ¿cuáles son los países que más han alcanzado el nivel de desarrollo en el mundo? ¿Aquellos que han cambiado 14 veces su constitución o aquellos que han optado por las reformas y las enmiendas? Estados Unidos, la democracia más grande del mundo, ha tenido 12 o 13 enmiendas, pero tiene la misma constitución. El caso de Argentina es un caso atípico, que ha tenido reformas constitucionales, una misma constitución dada, la federalista, en 1853, pero sin embargo fue administrada por el oncoperonismo, ¿no? Durante más de 80 años, de manera que el problema no solamente podría derivarse de una constitución que no esté acorde a los tiempos, sino también de quienes están a cargo de las gestiones del Estado. Y ahí nosotros tenemos que procurar la meritocracia, convocar a los referentes, a los mejores hombres y mujeres peruanos, para que honradamente, como yo pude mostrarlo siendo canciller, de manera que yo no puedo ofrecer y decir voy a hacer tal cosa como muchos candidatos. Yo he demostrado que es un honor servir al país, hacerlo de forma correcta, de forma eficiente, más de 20 y tantos acuerdos en 10 meses con distintos países que están en proceso de ejecución, el programa de acción resolutiva andino en 8 días, concebido en Lima, parido en Lima, para combatir contra las organizaciones transnacionales de criminales, y después otros tantos acuerdos
la mayoría de ellos fomentando la inversión, la transferencia tecnológica, la oportunidad de educación para los peruanos. Lo que le toca al gobierno es ponerlos en ejecución, y hasta ahora no veo que se mueva al respecto. Ahora, otro tema que también se ha puesto mucho en debate es salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de San José. Y justo la presidenta el año pasado mencionaba que era necesario salir para impartir justicia. ¿Cómo piensa usted sobre este tema? Yo he consultado a las autoridades salvadoreñas si para aplicar la mano firme que han aplicado y tener el éxito combatiendo la delincuencia se salieron de la Corte Interamericana, y no lo hicieron. Este es un debate que, siendo importante o trascendental, debería darse en el país. Lo que sí está claro es que la mayoría de la actuación, del actuar de algunos órganos del sistema interamericano han sido ideologizados en los últimos 20 o 25 años. A eso yo le digo no. Y entonces, si por ejemplo viniera una sentencia, una sentencia de la Corte Interamericana diciendo que le tengo que indemnizar yo, Estado, dinero a los deudos de los terroristas, no voy a gastar un centavo y desacataré la Corte. Es decir, yo creo que hay que privilegiar a quienes defienden la democracia y aislar de la manera más radical a todos los terroristas, y a los deudos, evidentemente, no pagarles un centavo. El Pacto de San José se ha pronunciado mucho sobre estos temas, y eso ha representado armar un debate. Si dentro de esta organización hay progresistas y caviares que incluso podrían influir en la justicia nacional, ¿cómo lo ve usted? Los hay y pululan. Y siendo yo canciller, le ofrecí un documento de reflexión sobre las reformas necesarias al sistema interamericano y a la OEA 4 meses antes que yo dejara la Cancillería. Ese documento es un documento de reflexión y debería ser enriquecido por los cancilleres de países libres, demócratas, con los cuales yo tenía y creé un chat que se llama Follow Up Venezuela, en previsión justamente a lo que sucedió en Caracas, el fraude masivo. Y bueno, sé que lo están debatiendo. La idea era que lo perfeccionaran y que lo presentaran al Consejo Permanente en una sesión extraordinaria de la OEA para que se discuta la reforma del sistema interamericano, para que vuelva a los orígenes, o sea, al Pacto de Bogotá, procurando la defensa de los derechos humanos de los que realmente defienden la democracia, en el entendido que todos tenemos que custodiar por los derechos humanos, y el Estado en la Constitución peruana lo dice. Todos tenemos derecho al debido proceso, pero lo que no tiene derecho ningún organismo internacional es a decirnos que tenemos que defender a terroristas. También el organismo... Terroristas confesos y condenados con sentencia firme. Ahora, no especulando quiénes pueden ser y quiénes no pueden ser. Esta organización se ha metido mucho en temas también incluso de justicia nacional, ¿no? Se ha hablado por el caso del presidente ya fallecido Alberto Fujimori, cuando se había determinado de algún punto liberarlo por el indulto, gracias al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. Luego se debatía mucho el tema de volverlo a prisión. La OEA también se metía mucho en este tema. Distintos entes del sistema interamericano de derechos humanos se han extralimitado. Y en el caso del expresidente Fujimori, pretendieron, cuando le dijeron al Congreso del Perú qué debía hacer y qué no debía hacer. En el caso último de la libertad que estaba pendiente de ser obtenida por el presidente Fujimori. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable bajo todo punto de vista. Va a decir, aquí la Constitución establece claramente la soberanía del Poder Legislativo, que es una facultad
exclusiva y excluyente, y no nos pueden venir de afuera a decir cómo debemos legislar y qué debemos legislar. Y entonces me cupo la oportunidad, yo diría la obligación, de responderle al presidente de la Corte Interamericana en su carta cuando nos invocaba a cesar todo acto de liberación del presidente Fujimori, habiendo sido yo un claro y documentado, aquí está lleno de periódicos, contrario al 5 de abril, hay que decirlo, yo no soy un neodemócrata ni un fujimorista disfrazado, yo soy un demócrata y un libertario, hoy miembro del Partido Popular Cristiano, pero con esa convicción de hace 45 años, en mis 66 años de vida que tengo. Pero yo dije en Palacio de Gobierno, este comunicado lo tenemos que ofrecer desde la Cancillería, porque hay que responderle desde el lugar donde se proyecta la política exterior al presidente de la Corte Interamericana. Y le dijimos que no, me cupo hacer la conferencia de prensa acompañado de un ministro, le dijimos que no y que le daríamos prioridad a lo que el Tribunal Constitucional peruano, de acuerdo al sistema constitucional peruano, iba a dictaminar. El tribunal dispuso la liberación del presidente Fujimori y se fue a su casa. Claro, y ya, bueno, y hoy que en paz descanse. Hablemos un poco de su próxima candidatura. Hoy está de precandidato por el Partido Popular Cristiano. La pregunta cae en esta situación de un país caótico, de un país inmerso en penumbras, digámoslo así. ¿Por qué se animó a meterse en esta carrera política? Justamente por eso. ¿Para salvar al país? Para sacarlo adelante, para ejercer un cambio radical, para acometer todas las reformas que estamos trabajando. En mi caso las tengo muy claras, que son por lo menos 6 o 7, para erradicar las lacras sociales, combatir la delincuencia, elevar la economía familiar. Se puede crecer al 6, al 7, al 8, al 9 y hasta el 10%, librando todas las fuerzas de la economía, porque muchas veces el Estado no hace lo que debe y hace lo que no debe. Hay que reducir todos los digamos, plazos y los requerimientos a un 10% para que el emprendedor pueda y la economía se libere. Está atracada, en algunos casos secuestrada por la vía de los impuestos y por la vía, por ejemplo, en el caso del sector minero, más de 240 permisos y pasos tiene que darse para que un proyecto de 8 o 9 años florezca. Y así como mencioné en el caso de la reforma del Estado, aplicando un plan piloto primero en Lima, considero que, bueno, la razón fundamental por la cual postulo es porque creo que estoy en las condiciones de experiencia, conocimiento, trayectoria democrática y profesional para ofrecerle al país no solamente el cambio radical, sino la convocatoria de personas limpias, sin prontuario y con una trayectoria de vida y profesional limpia. ¿Por qué el PPC, si en las últimas elecciones el PPC no ha salido en buenas posiciones? Justamente porque el PPC, al no haber sido parte del gobierno y tener una cantidad importante de profesionales, de hombres y de mujeres de bien, muy formados y que no han estado metidos ni pueden ser acusados de estar en porquerías, está en las mejores condiciones para hacer gobierno y ganar en primera vuelta. Nosotros tenemos proyecciones. En mi caso, yo pienso que al haberme encontrado con la historia, porque se pudo haber producido el fraude venezolano un año antes o un año después. Yo me encontré y fui mandatado y hablé a nombre del gobierno del Perú, pero habló el demócrata, habló el que condenó el fraude, el ausentismo, aquellos países tibios que, aceptaban en el fondo la dictadura venezolana. Javier González Arrechea jamás la aceptó y creo que el país entendió perfectamente que era una persona, que soy una persona que toma decisiones
habla sin ambigüedades, habla lo correcto y no lo políticamente correcto, y habla con la verdad. Y sobre eso creo que es parte del cambio radical. Hablar con la verdad, decirle a la población: quiero un mandato para ser presidente con fuerza, con mano dura, con eficiencia, y obviamente acometiendo todas las reformas necesarias para acabar con las lacras que nos asaltan todos los días. Un tema que salió a flote fue el tema de alianzas. Precisamente el señor Fernando Sillonis, que también pertenece al PPC, comentó que era un camino para salir de esta crisis política, tratar de hacer alianzas con diversos partidos de ideología similar y buscar una solución para el país. ¿Qué piensa usted sobre esto? Que él tiene la razón. Es más, nos hemos reunido hace pocos días los 4 precandidatos con la jerarquía del PPC, y hemos decidido que el PPC el Partido Popular Cristiano, va a embanderar o va, digamos, a hacer pública la convocatoria a los partidos afines demócratas que quieran formar parte de una alianza, porque la gran mayoría del electorado natural, vamos a hacerlo así, de derecha del Perú, nos pide la unión, nos pide que nos unifiquemos. Bueno, lo estoy yo ya diciendo, lo he dicho hace 2 días en otro programa. El PPC va a convocar y va a visitar, no tiene ningún problema. Lo van a hacer las autoridades, no los precandidatos. Yo soy un militante, para decirle partido por partido: ¿te interesa una alianza? Nosotros no ponemos unas condiciones en específico, pero sí quisiéramos juntar esfuerzos para ofrecerle estabilidad al país, para ofrecerle una propuesta común sobre la base de un plan de gobierno mínimo aceptado por todos y de un paquete legislativo que permita la ejecución de ese plan mínimo. Y en adición, lo cual es una novedad para el país, vamos a ofrecer el borrador, porque se puede enriquecer, de un pacto de gobernanza, estabilidad y de progreso social. Documento que yo voy a alcanzar a las estructuras partidarias en los próximos 3 o 4 días para que lo perfeccionen, y cuando se ponga a conocimiento o de conocimiento de la opinión pública y de los partidos a los que la estructura y los dirigentes van a visitar, podrán hacerle obviamente las enmiendas y formará parte de la discusión por encima y transparente, porque lo que forma parte del cambio radical que yo procuro en el país a partir del PPC es que se deben acabar con las trastiendas, con los votos detrás, con lo que se llama la repartija. Un acuerdo por 4 años públicamente suscrito por los partidos democráticos, y que después se comprometan desde las cámaras a formar gobierno. Va a decir que no nos dejen a quienes podamos ser victoriosos con los parlamentarios, sino que se sumen con los parlamentarios y que formen parte del gobierno, como es en muchas partes del mundo, para darle estabilidad y previsibilidad y fortaleza al Ejecutivo y un mejor diálogo con el Legislativo, lo cual no implica que el Legislativo tenga que abdicar de sus 2 funciones principales: legislar y fiscalizar políticamente al Poder Ejecutivo. Es importante poner mucho énfasis en el tema de alianzas, considerando que hay más de 35 partidos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones de cara al 2026. Absolutamente, y eso lo que va a obligar es a ponernos, ese es el sentimiento del PPC y el de Javier González Urrechea, a ponernos de acuerdo, y van a bajar las vallas, en el sentido de que si en la primera vuelta la señora Fujimori en la anterior elección y el señor Castillo no obtuvieron más del 10%, 11% de los votos válidos emitidos, hoy por hoy se podrá pasar, estimo, a la segunda vuelta con 8%, y en ese caso el PPC estará en la segunda vuelta, con o sin alianza. Ahora, ya para finalizar, uno de los grandes retos y temas que hay que abordar desde la política en adelante es la desconfianza de la ciudadanía hacia los políticos, producto de esto, de los malos políticos. Bueno, esa desconfianza se vence cuando uno le solicita al electorado que se informe para votar. Va a decir: nosotros no tenemos los gobernantes que nos merecemos, sino a los que nos parecemos.
Repito para que se entienda, no tenemos a los gobernantes que nos merecemos, sino a los que nos parecemos. Entonces aprendamos, escaneemos a cada candidato a congresista, a diputado, a senador o alcalde, para que si tiene chicharrones o cuentas pendientes con la justicia, no le demos su voto. Entonces, la primera responsabilidad es la de los partidos políticos de lanzar candidatos que son sinvergüenzas. Y la segunda es del elector de haberlos elegido. Por supuesto que hay mucho dinero detrás, de minería ilegal y demás. Bueno, hay que denunciarlos. Hay que destaparlos. Y la labor de la prensa consiste en eso. Es importante eso porque muchas veces el electorado tiende a elegir a sus candidatos en la fila y terminan votando por lo que ya hemos visto. Bueno, entonces yo por donde voy reitero, le digo, piensa en quién vas a votar. Yo no les pido necesariamente el voto por Javier González Orechea, sino infórmate. Ten la plena seguridad de quien te pide su voto es una persona limpia, es una persona trabajadora, que cumple con sus obligaciones y no solamente exige derechos. De manera que aprendamos todos a votar y después no nos quejemos. Porque si después vienen las quejas, yo les preguntaría por quién votaron. Y entonces, si se quejan de los mochasueldos, ¿quién los puso ahí? Mi voto no puso a ningún mochasueldo en el Congreso, no puso a ningún sinvergüenza en el Congreso, no puso ningún prontuariado en el Congreso, no puso a ningún delincuente ni ningún supuesto violador. Entonces, todos. Y cuando digo, muchas veces el electorado se dice que el electorado no sabe votar o que el electorado es el ignorante, de la clase baja, y es mentira. Posiblemente del estrato más humilde de los peruanos no sepan diferenciar entre lo que es un programa de regeneración energética o de planificación, digamos, acuífera o de reforestación, pero sabe perfectamente lo que no quiere. Y lo que no quiere es ser asaltado, lo que no quiere es que sus niños pierdan las oportunidades de ir al colegio, lo que no quieren es perder la vida por $20 y un celular, lo que no quieren es ver corruptos en el poder y lo que no quiere es hacer colas, entre otras cosas. De manera que valoremos al ciudadano que va a votar, pero además informémoslos y que invoquémoslos a que se informen. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por brindarnos, esclarecernos mucho el panorama político que se viene tanto actualmente y de cara al 2026. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, que tengan buenos días.